La casa del lago siempre había sido mi santuario. 40 años de veranos, vacaciones y fines de semana tranquilos. Al entrar en el camino de grava ese jueves por la tarde, vi el BMW plateado aparcado cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa Helen había fallecido hacía 3 años, y yo llevaba la cuenta de cada visitante de esta propiedad. Conocía el vehículo de cada vecino en un radio de 16 kilómetros. Había conducido desde Cincinnati para reunirme con un contratista para reemplazar el muelle. Los viejos tablones de madera se estaban pudriendo, y quería terminar el trabajo antes de la primavera. Tom Mitchell, el contratista, debía reunirse conmigo a las 2 en punto. Era a la 1:45. Leg temprano. Aparqué mi camioneta detrás del BMW y salí. El aire de abril era fresco, con olor a pino y tierra descongelada. Los pájaros cantaban en algún lugar de los árboles. Todo parecía tranquilo, normal. No tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de cambiar por completo mientras caminaba hacia la puerta principal. Oí algo. Risas. La risa de una mujer, seguida de una voz más grave, masculina. Los sonidos provenían del interior de mi casa. Me detuve. Ya estaba buscando el teléfono cuando reconocí la risa de la mujer. Era una risa que había oído cientos de veces en los últimos 8 años, en cenas familiares, en reuniones navideñas, en las fiestas de cumpleaños de mi nieto. Era la de mi nuera, Victoria. Mi hijo David y Victoria llevaban 8 años casados. Tenían 2 hijos juntos, mis nietos, Emma y Lady 6 años, y el pequeño Michael de 4. David trabajaba como ingeniero de software en una empresa de Columbus. Viajaba con frecuencia por trabajo. De hecho, sabía que estaba en Seattle esta semana para una conferencia. Me había llamado hace apenas 2 días para contármelo. Entonces, ¿qué hacía Victoria en mi casa del lago? Con un hombre. Me quedé paralizada en la pasarela, intentando procesar lo que oía. Quizás me equivocaba. Quizás era la televisión. Quizás había traído a los niños aquí por alguna razón, aunque no podía imaginar por qué lo haría sin decírmelo. Después de todo, esta seguía siendo mi propiedad. Caminé en silencio hacia la ventana lateral, y miré dentro. Lo que vi me encogió el corazón. Victoria estaba sentada en mi sofá. El sofá de mi esposa, donde Helen solía leer sus novelas de misterio en las tardes de verano, y no estaba sola. Un hombre al que nunca había visto estaba sentado a su lado, demasiado cerca. Tenía el brazo sobre sus hombros. Mientras observaba, se inclinó y la besó en el cuello. Ella echó la cabeza hacia atrás y volvió a reír. Esa misma risa que había oído desde afuera. Me sentí mal. Físicamente mal. Esta era la mujer que mi hijo amaba, la madre de mis nietos. Y estaba aquí, en mi casa, con otro hombre. Por un momento, no pude moverme. No pude pensar. Simplemente me quedé allí, mirando por la ventana como una especie de mirón en mi propia vida. El hombre dijo algo que no pude oír. Victoria volvió a reír. Extendió la mano y le tocó la cara. Fue un gesto íntimo, familiar. Claramente no era la primera vez que estaban juntos. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Tom Mitchell, el contratista, avisándome que llegaría con unos 15 minutos de retraso. No respondí. No podía. Tenía que tomar una decisión. Podía confrontarlos ahora mismo. Podía irrumpir por esa puerta y exigir una explicación. Podía gritar, chillar, echar al hombre de mi casa. Eso era lo que mi instinto me decía que hiciera. Eso es lo que cualquier padre querría hacer. Pero tenía 63 años. Había pasado 40 años como abogado corporativo antes de jubilarme. Había visto suficientes situaciones en mi carrera como para saber que actuar guiado por las emociones rara vez conduce a buenos resultados. Las pruebas importan. La documentación importa. El momento importa. Me aparté de la ventana. Caminé en silencio de regreso a mi camioneta. Y tomé una decisión que definiría todo lo que vendría después. Iba a manejar esto de la manera correcta. Regresé por la carretera unos 400 metros y aparqué en un pequeño desvío que los árboles ocultaban de la casa del lago. Me quedé allí sentado unos 10 minutos, pensando en la planificación. Me temblaban las manos, pero tenía la mente despejada. Primero, necesitaba pruebas reales que se mantuvieran. Fotografías, marcas de tiempo, cualquier cosa que pudiera probar lo que había visto. Metí la mano en la guantera y saqué la pequeña cámara digital. La guardaba allí para fotografiar daños a la propiedad para el seguro. Las viejas costumbres de mi carrera legal siempre lo documentan todo. Salí de la camioneta y caminé de regreso a la casa del lago a través del bosque.
Había un viejo sendero que Helen y yo solíamos tomar para nuestros paseos matutinos. Desembocaba cerca de la parte trasera de la propiedad, detrás del cobertizo. Desde allí, podía ver la terraza trasera y los grandes ventanales que daban al lago. Me moví despacio, con cuidado. No quería hacer ruido. No quería alertarlos de mi presencia. Una parte de mí se sentía ridícula, merodeando por el bosque como una especie de espía. Pero la mayor parte de mí sabía que era necesario. Cuando llegué al cobertizo tenía una vista clara de la parte trasera de la casa. Las cortinas estaban abiertas. A través de los grandes ventanales, podía ver la sala de estar. Victoria y el hombre se habían levantado del sofá. Ahora estaban de pie, cerca de la isla de la cocina. Él estaba sirviendo vino en 2 copas. Mi vino, me di cuenta. Vino que había comprado el otoño pasado, y que había dejado en el estante sobre el refrigerador. Levanté la cámara, y comencé a tomar fotos. Clic. Victoria aceptando una copa de vino. Clic. El hombre tocándole la cintura. Clic. Victoria inclinándose hacia él. Clic. Un beso. Uno largo. Tomé unas 20 fotos en los siguientes 10 minutos. Cada una era como un puñal en el pecho. Era la esposa de mi hijo, la mujer que había prometido amarlo y honrarlo. La madre de mis nietos. Pensé en David. En lo mucho que trabajaba. En lo mucho que quería a Victoria y a los niños. En cómo siempre hablaba de construir su futuro juntos. Cada hora extra que dedicaba al trabajo, cada viaje de negocios que hacía. Supuestamente era para su familia. Para ella. Y esto era lo que ella hacía mientras él no estaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Tom Mitchell estaba en la casa del lago, y se preguntaba dónde estaba. Le respondí rápidamente diciendo que me había retrasado. Y le pregunté si podía volver en una hora. Aceptó. Bien. Eso me dio tiempo. Seguí mirando. El hombre en Victoria se dirigió a la puerta trasera. Por un momento, pensé que iban a salir. Me apreté contra la pared del cobertizo. Pero se detuvieron en la puerta, y se quedaron allí, mirando el lago. Él la abrazó por detrás. Ella se recostó contra él. Se veían cómodos, naturales, como una pareja de verdad. Esto no era una aventura impulsiva. Era una relación, una aventura que seguía su curso. Después de unos minutos, se alejaron de la puerta y desaparecieron de mi vista. Spear. Unos 15 minutos después, oí que la puerta principal se abría y se cerraba. Me escabullí por el lateral del cobertizo hasta que pude ver la entrada. El hombre caminaba hacia el BMW plateado. Tendría unos 40 años, era alto, de pelo oscuro, vestía ropa de aspecto caro, una chaqueta deportiva y vaqueros de diseño. Parecía exitoso y seguro de sí mismo. Se subió al BMW y arrancó el motor. Levanté la cámara una vez más y fotografié la matrícula. Después de que se marchara, me quedé escondido otros 10 minutos. Quería ver qué hacía Victoria. Finalmente, salió por la puerta principal, con su bolsa. Cerró la casa con llave. Una llave de mi casa. Le había dado a David una llave de repuesto años atrás, y al parecer él se la había dado. Se subió a su coche, una camioneta Lexus blanca, y se fue en dirección contraria al BMW. Inteligente. No se iban a ir juntos. No se arriesgarían. Espera que ambos coches se hubieran ido durante al menos 15 minutos antes de volver a la casa del lago. Entré con mi propia llave, y miré a mi alrededor. Las copas de vino estaban lavadas y guardadas. Los cojines del sofá estaban estirados. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás habría sabido que alguien había estado allí. Era cuidadosa, meticulosa. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Recorrí la casa, buscando otras señales. En el dormitorio principal, la cama estaba hecha, pero no exactamente como recordaba haberla dejado. Las almohadas estaban en diferentes posiciones. Había una ligera hendidura en el edredón. Me quedé en la puerta de ese dormitorio, el dormitorio donde Helen y yo habíamos dormido durante 40 años. Y sentí crecer en mi interior una rabia que nunca antes había experimentado. No solo por la traición a mi hijo, sino por la violación de mi hogar, mis recuerdos, la memoria de mi esposa. Victoria había traído a su amante a este lugar sagrado, y lo había usado como un motel barato. Respire hondo y me obliga a calmarme. La rabia no ayudaría a David. Solo las pruebas lo harían. Solo un plan. Llamé a Tom Mitchell, y le pedí que volviera. Me reuní con él para hablar del muelle, hablamos de materiales, plazos y costes. Todo el tiempo, mi mente estaba en otra parte.
pero necesitaba guardar las apariencias. Necesitaba que todo pareciera normal. Después de que Tom se fuera, me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y empecé a tomar notas. Eso era lo que mejor hacía: construir un caso, analizar los hechos, planificar una estrategia. Primera pregunta: ¿quién era el hombre? Tenía su matrícula. Aún conservaba contactos de mi carrera jurídica que podían ayudarme con eso. Un amigo que dirigía una firma de investigación privada. Habíamos trabajado juntos en docenas de casos a lo largo de los años. Tomé el teléfono y llamé a Frank Peterson. Frank y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Me había ayudado con investigaciones corporativas, búsquedas de activos y comprobaciones de antecedentes. Fue discreto, profesional y minucioso. Justo lo que necesitaba. Le dije que necesitaba información sobre una matrícula. Le di el número. Le pedí que averiguara todo lo posible sobre el propietario. No me preguntó por qué. Eso es lo que siempre aprecié de Frank. Entendía que algunas cosas debían manejarse con discreción. Me devolvió la llamada 2 horas después. El BMW estaba registrado a nombre de un hombre llamado Bradley Thornton, de 42 años, con domicilio en Upper Arlington, uno de los suburbios más ricos de Columbus. Casado, y con 2 hijos. Trabajaba como asesor financiero en una prestigiosa firma del centro. Estaba casado con... La traición tenía matices. Frank continuó con su informe. Bradley Thornton llevaba 15 años en su firma. Gestionaba carteras para clientes con un alto patrimonio. Su esposa se llamaba Jennifer. Llevaban 14 años casados. Le pregunté a Frank cuánto tiempo creía que llevaba esta aventura. Dijo que tendría que investigar más para averiguarlo. Registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, cosas así. Requeriría tiempo y recursos. Le dije que hiciera lo que fuera necesario. El dinero no era un problema. El futuro de mi hijo estaba en juego. Durante las 2 semanas siguientes, Frank compiló un expediente completo sobre Bradley Thornton y su relación con mi nuera. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. La aventura llevaba al menos 18 meses. Frank encontró recibos de hotel y gastos de restaurante. Incluso un viaje de fin de semana a Chicago, que Victoria le había dicho a David. Era una escapada de chicas con sus amigas de la universidad. Había estado con Bradley Thornton todo el tiempo. Pero eso no era lo peor. Frank descubrió algo más durante su investigación. Algo que me heló la sangre. Victoria había estado retirando dinero de la cuenta corriente conjunta que compartía con David. Al principio, pequeñas cantidades, unos cientos de dólares aquí y allá, pero durante el último año, las cantidades habían aumentado. 2,000, 3,000, 5,000. Siempre en efectivo. Siempre cuando David viajaba por trabajo. El total superaba los $40,000. Frank no podía demostrar a dónde iba el dinero, pero tenía una teoría. Bradley Thornton había pedido recientemente una segunda hipoteca sobre su casa. Su empresa estaba siendo investigada por prácticas de inversión cuestionables. Tenía problemas financieros. Victoria no solo engañaba a mi hijo, le robaba para mantener a su amante. Me quedé con esta información durante 3 días. No dormí mucho. No podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Victoria. Esa sonrisa inocente que siempre le dedicaba a David, la forma en que lo llamaba cariño y le decía que lo amaba. Todo era mentira. Cada palabra. Quería contárselo a David inmediatamente. Quería ir a su casa y enseñárselo todo. Pero sabía que sería un error. David amaba a Victoria. Quería creer que había una explicación. Incluso podría enojarse conmigo por investigar a su esposa. No. Necesitaba ser estratégico con esto. Necesitaba consejo profesional. Llamé a mi antigua colega Patricia Méndez. Era una de las mejores abogadas de derecho familiar de Ohio. Habíamos trabajado en lados opuestos de muchos casos corporativos a lo largo de los años, y respetaba su criterio por completo. Conduje hasta Columbus, y me reuní con ella en su oficina. Le presenté todo, las fotos de la casa del lago, la matrícula, la investigación de Frank, los registros bancarios, todo. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato. Entonces ella habló. Esto es malo, dijo. Pero también es una oportunidad. Si su hijo quiere divorciarse de ella, tiene motivos de culpa. Más importante aún, el fraude financiero le da influencia para la custodia y el reparto de bienes. Explicó la estrategia legal. En Ohio,
El adulterio en sí ya no afecta mucho a los procedimientos de divorcio. Pero la mala conducta financiera era diferente. Si Victoria había estado robando sistemáticamente del patrimonio conyugal para dárselo a su amante, eso era un despilfarro de fondos conyugales. Podría afectar significativamente la forma en que se dividían los bienes. Y la situación de la custodia era aún más importante. Victoria le había estado mintiendo a David durante al menos 18 meses. Había estado robando dinero. Había estado tomando decisiones que priorizaban su infidelidad por encima del bienestar de sus hijos. Todo esto podría usarse para argumentar que David debería tener la custodia principal de Emma y Michael. Pero Patricia me advirtió que el momento era crucial. Necesitábamos asegurarnos de que David estuviera preparado. Necesitábamos tener toda la documentación y la orden. Y necesitábamos actuar, antes de que Victoria tuviera la oportunidad de ocultar bienes, o destruir pruebas. Le pregunté a Patricia cuál debía ser el primer paso. Me dijo que necesitaba hablar con David. Esa fue la conversación más difícil de mi vida. Llamé a David y le pedí que viniera a mi casa en Cincinnati. Le dije que era importante y que necesitaba hablar de algo con él en persona. Parecía preocupado, pero accedió a ir en coche ese sábado. Cuando llegó, lo senté en mi estudio, la habitación donde había pasado incontables horas trabajando en casos a lo largo de los años, la habitación donde siempre me había sentido con más control. No sabía cómo empezar. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa lo ha estado traicionando? Que la mujer que ama, la madre de sus hijos, le ha estado mintiendo todos los días. Empecé con la casa del lago. Le conté que había ido en coche a ver al contratista, que había oído las risas, que había visto a Victoria por la ventana. David palideció. Empezó a negar con la cabeza antes de que terminara. No, dijo. Eso no es posible. Victoria jamás haría eso. Le enseñé las fotografías. Las miró fijamente un buen rato. Le temblaban las manos. 5. Y cómo se le rompía el corazón a mi hijo en tiempo real y casi me destroza. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Le conté todo lo que Frank había descubierto. Los 18 meses, los hoteles, el viaje a Chicago, Bradley Thornton, su esposa y sus problemas financieros. Y luego le hablé del dinero. David me miró como si lo hubiera apuñalado. $40,000. Lo repetía una y otra vez. $40,000. Le enseñé los registros bancarios. Los patrones de retiro. Cómo Victoria había programado todo, para que coincidiera con sus viajes de negocios. David se levantó, y se acercó a la ventana. Se quedó allí un buen rato, mirando el patio trasero donde había jugado de niño. Donde había aprendido a lanzar una pelota de béisbol. Donde había llevado a Victoria a conocer a su madre por primera vez. Finalmente, se dio la vuelta. ¿Qué hago, papá? Le hablé de Patricia Méndez, de la estrategia legal, de cómo podíamos protegerlo a él y a los niños. David asintió lentamente. Parecía mayor, como si hubiera envejecido 10 años en la última hora. Quiero hablar con ella primero, dijo. Necesito que me lo diga ella. Lo entendí, pero le pedí que esperara. Solo unos días más. Necesitábamos asegurarnos de que todo estuviera en orden. Necesitábamos asegurar las finanzas restantes. Necesitábamos documentar el estado actual de todas las cuentas, antes de que Victoria tuviera la oportunidad de hacer cambios. David estuvo de acuerdo. Confiaba en mí. Siempre había confiado en mí. Durante la semana siguiente, Patricia y yo trabajamos con rapidez. Solicitamos los registros bancarios. Documentamos las cuentas conjuntas y los fondos de jubilación separados de David. Reunimos todas las pruebas en un expediente exhaustivo. Patricia también descubrió algo más. El bufete de Bradley Thornton no solo estaba siendo investigado. Se enfrentaban a una investigación federal por malversación de fondos de clientes. Bradley podría enfrentarse a cargos penales. Su romance con Victoria era el menor de sus problemas. Decidí hacer una última llamada. No a Victoria. No a David, sino a otra persona. Llamé Jennifer Thornton, la esposa de Bradley. Contestó al tercer timbre. Su voz era agradable, desprevenida. Probablemente pensó que intentaba venderle algo. Mi presente. Le dije que disculpaba la molestia, pero que tenía información sobre su marido que creía que debía saber. Le dije que tenía pruebas de una aventura amorosa entre Bradley y una mujer llamada Victoria. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Jennifer finalmente habló, su voz era gélida.
Me pidió que le enviara las pruebas. Me dio una dirección de correo electrónico. Le envié una selección de las fotografías, los recibos del hotel, el viaje a Chicago. Jennifer me devolvió la llamada 2 horas después. Me dio las gracias. Le temblaba la voz. Pero me dio las gracias. Dijo que llevaba meses sospechando algo, pero que no podía demostrarlo. Dijo que esto explicaba muchas cosas. Las noches largas, los viajes de negocios, la segunda hipoteca que había cuestionado. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que mi hijo iba a confrontar a su esposa. Le conté sobre el dinero que Victoria había estado robando. Jennifer se rió con amargura. Claro que lo dijo. Claro que Victoria le estaba dando dinero. Bradley los había estado desangrando durante meses. Incluso había sacado dinero de los fondos universitarios de sus hijos. Hablamos durante casi 1 hora. 2 padres, unidos por la traición, intentando averiguar cómo proteger a nuestros hijos y nietos de las consecuencias. Al final de la llamada, habíamos llegado a un acuerdo. Nos coordinaríamos. Confrontaríamos a nuestras parejas al mismo tiempo. Así, ni Victoria ni Bradley tendrían la oportunidad de advertir al otro. Ambos quedarían desprevenidos, igual que nosotros. Fijamos una fecha. Domingo por la noche. Dentro de 1 semana. La semana más larga de mi vida. David vino a mi casa el sábado por la noche. Se quedaba conmigo para que Victoria no sospechara nada. Le había dicho que estaba visitando a un viejo amigo de la universidad que estaba en la ciudad. Nos quedamos hasta tarde esa noche charlando. David me contó sobre su matrimonio, sobre cómo todo parecía ir bien en apariencia, sobre cómo Victoria siempre había sido una buena madre, una buena esposa, o eso creía él. Me preguntó si creía que alguna vez lo había amado. No supe qué responder. Le dije que las personas son complicadas, que el amor y la traición pueden coexistir en un mismo corazón, que lo que importaba ahora no era el pasado, sino el futuro. Su futuro. El futuro de los niños. David asintió. Parecía más tranquilo de lo que esperaba. Más resignado. Tal vez la conmoción había pasado, y solo quedaba determinación. Domingo por la mañana. Condujimos juntos a Columbus. Patricia nos esperaba en casa de David a las 4. Repasamos el plan una vez más. David se enfrentaría a Victoria a solas. Patricia y yo esperaríamos en el estudio, listas para intervenir si era necesario. Ya le había enviado un mensaje a Jennifer Thornton. Iba a enfrentarse a Bradley, a la misma hora, en su casa, al otro lado de la ciudad. Victoria llegó a casa a las 5:30. Había estado en casa de su madre con los niños. Emma y Michael entraron corriendo, emocionados de ver a su padre. David los abrazó fuerte, más tiempo de lo habitual. Observé desde el pasillo, y vi lágrimas en sus ojos que parpadeó rápidamente. Victoria entró unos minutos después con bolsas de la compra. Sonrió al ver a David. «Llegas temprano a casa», dijo. «Pensé que te quedarías otra noche en casa de tu padre». David dijo que los niños tenían que ir al cuarto de juegos. Victoria parecía confundida pero asintió. Una vez que Emma y Michael estuvieron a salvo arriba, David se giró para mirar a su esposa. «Tenemos que hablar», dijo. La sonrisa de Victoria se desvaneció levemente. «¿Sobre qué?» David no respondió. Simplemente entró en la sala y se sentó en el sofá. Victoria lo siguió, todavía con aspecto confundido. Se sentó frente a él en el sillón. Observé desde la puerta del estudio. Patricia estaba a mi lado lista. David empezó a hablar. Le contó a Victoria sobre la casa del lago, sobre cómo la había visto allí con otro hombre, sobre las fotografías. Victoria palideció. Empezó a hablar. Pero David levantó la mano. Le contó sobre la investigación, sobre Bradley Thornton, sobre los 18 meses, sobre Chicago. Victoria estaba llorando, repetía que no, una y otra vez. Repetía que no era lo que él pensaba. David le contó sobre el dinero. Fue entonces, cuando Victoria dejó de llorar, su rostro cambió. Las lágrimas se secaron. Algo más duro apareció en sus ojos. ¿Quién te dijo todo esto?, preguntó. ¿Tu padre? David no respondió. Victoria se levantó. Estaba enfadada. Me acusó de espiarla, de violar su privacidad, de poner a su marido en su contra. Entré en la habitación. Victoria me vio y se quedó paralizada. Por un momento, nos miramos. Pensé en todas las cenas familiares, en todas las fiestas, en todas las veces que me había abrazado, me había llamado papá, y me había dicho cuánto apreciaba tenerme como suegro. Todo mentira. Hablé con calma.
Le dije que había visto lo que vi. Le dije que las pruebas eran irrefutables. Le dije que su romance con Bradley Thornton había terminado. De una forma u otra. También le dije que Jennifer Thornton lo sabía todo. Que ahora mismo, en ese mismo instante, Jennifer estaba confrontando a Bradley con la misma evidencia. El rostro de Victoria se desmoronó. Se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera empujado. Miró a David. Empezó a suplicar, a implorar. Dijo que era un error. Dijo que no significaba nada. Dijo que lo amaba a él y a los niños, y que haría lo que fuera para arreglarlo. David la escuchó. La dejó hablar. Y cuando terminó, él habló. Dijo 2 palabras. Quiero divorcio. Los siguientes meses fueron difíciles. Hubo abogados, negociaciones y audiencias de custodia. Victoria luchó con ahínco al principio, pero las pruebas eran abrumadoras. Las fotografías, los registros bancarios, el testimonio de Jennifer Thornton, quien había solicitado el divorcio de Bradley ese mismo día. Patricia Méndez estuvo brillante. Utilizó el fraude financiero para argumentar que no se podía confiar a Victoria el bienestar de los niños. Presentó pruebas del engaño de Victoria, de su falta de criterio, de su disposición a anteponer su aventura a su familia. Al final, David obtuvo la custodia principal de Emma y Michael. Victoria obtuvo visitas supervisadas cada 2 fines de semana. El acuerdo de bienes fue claramente a favor de David, lo que representa los $40,000 que había robado. A Bradley Thornton tampoco le fue bien. Su empresa quebró bajo la investigación federal. Perdió su licencia. Jennifer se divorció de él y se lo llevó todo. Lo último que supe es que trabajaba como vendedor de coches en Dayton. Victoria volvió a vivir con sus padres. Intentó contactar a David varias veces durante los meses siguientes, pidiéndole otra oportunidad. Nunca respondió. En cuanto a mí, todavía conservo la casa del lago. Volví allí el mes pasado, por primera vez desde aquel jueves por la tarde. Recorrí las habitaciones, y me acordé de Helen. Me senté en el muelle y vi la puesta de sol sobre el agua. David trajo a los niños de visita al día siguiente. Emma y Michael corrían por el jardín, jugando a la mancha, sus risas resonaban en los árboles. David se sentó a mi lado en el muelle con 2 cañas de pescar en el agua. Gracias, papá, dijo. Le pregunté por qué. Por todo, dijo. Por haberlo gestionado bien. Por no irrumpir sin más ese día en la casa del lago. Por construir el caso, en lugar de simplemente reaccionar. Le dije que eso es lo que hacen los padres. Protegemos a nuestros hijos, sin importar la edad que tengan. David asintió. Parecía cansado, pero había algo más en sus ojos. Paz, tal vez. O el principio de ella. Los peces no picaban ese día. No pescamos nada, pero no importaba. Nos sentamos juntos. Padre e hijo. Viendo cómo nuestros anzuelos flotaban en el agua. Detrás de nosotros, Emma y Michael se reían. Eso fue suficiente. Mi teléfono vibró más tarde esa noche. Un mensaje de Jennifer Thornton. Había conocido a alguien nuevo. Un hombre decente, dijo. Alguien que la trataba bien. Quería agradecerme de nuevo la llamada que le había cambiado la vida. Le respondí que me alegraba por ella. Que se merecía cosas buenas. Pensé mucho en esa llamada durante los meses siguientes. Una sola llamada. Eso fue todo lo que hizo falta. No para mi hijo, sino para la mujer que tenía tanto. Se trata simplemente de dar a las personas la información que necesitan para tomar sus propias decisiones. La verdad, dicha en el momento oportuno, de la manera correcta, puede ser más poderosa que cualquier confrontación. Victoria tomó sus decisiones. Bradley tomó las suyas. Ambos tienen que vivir con las consecuencias. ¿Y David? David se está reconstruyendo. Empezó a salir con alguien de nuevo hace poco. Una mujer que conoció en el trabajo. Parece amable, genuina. Nada que ver con Victoria. La conocí la semana pasada cuando David la invitó a cenar. Me estrechó la mano, me miró a los ojos, y dijo que había oído hablar mucho de mí. Espero que todo sea bueno, dije. Sonrió. Lo mejor, dijo. Observa David observándola. 5 y algo en su rostro que no había visto en años. Esperanza. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi estudio con una copa de bourbon, y pensé en todo lo que había sucedido. La casa del lago, las fotografías, las llamadas telefónicas, los abogados, las audiencias. Había sido un camino largo, doloroso, innecesario. Pero al mirar a mi hijo ahora, al verlo empezar a sanar, al ver a mis nietos reír y jugar sin saber lo cerca que estuvieron de una vida muy diferente,
Supe que había tomado la decisión correcta. Había tomado la decisión, no por ira, ni por venganza, sino por amor. Eso es lo que hacen los padres.